Bueno, este día nos vamos a referir a unos documentos que fueron llamados los Estatutos Secretos de Roncelinus o del Maestre Roncelinus, o como también se les llama, los Estatutos del Temple Secreto. En un artículo publicado el 3 de enero de 2001 y editado el 22 de abril de 2017, dice así: Ego coero vultum domino nostri Iesu Christi, qui me illuminavit, non meis meritis sed persuam sanctam pietatem. Este artículo fue publicado por la Sociedad de Estudios Templarios de España, Temple España, cuyo comité de redacción estaba compuesto por Fernando Arroyo Durán, Jorge Luis Fernández Palacio, Montserrat Carlos Raicin, Josep Juan Buixeda, Horacio Amadeu de la Torre y Antonio Galera Gracia. Dice así: a vosotros, hermanos, os es dado conocer los secretos del reino de Dios. Felices nuestros ojos y nuestros oídos que ven y escuchan. Sabed que reyes, papas, obispos, abades y maestres han deseado ver y escuchar lo que vosotros escucháis y veis, pero ellos no lo han visto y no lo han escuchado y no lo conocerán jamás. Un extracto de estos estatutos de los que estaremos hablando en el día de hoy, de la mano de Temple España, de la Sociedad de Estudios Templarios Temple España. Dice así: de los supuestos estatutos secretos del Temple. Este primer número monográfico del Boletín Temple, órgano oficial de difusión de la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales Temple España, representa un auténtico hito en la divulgación histórica templaria. No solo porque aporta datos inéditos en torno a uno de los muchos enigmas que rodean a la Orden del Templo, sino porque pone al alcance del público de habla hispana el controvertido texto conocido como Estatutos Secretos de Roncelinus o Libro del Bautismo de Fuego. Un supuesto manuscrito medieval presuntamente encontrado en 1780 en los archivos secretos del Vaticano por el estudioso germano danés Friedrich Münter, profesor de teología en la Universidad de Copenhague, orientalista, historiador de la Iglesia, arqueólogo, obispo luterano de Sealand, isla y región danesa en el Báltico, y masón. A través de estos estatutos secretos que se afirman redactados por el maestre Roncelinus para los hermanos consolados, muchos creerán encontrarse ante el aspecto gnóstico y esotérico de la Orden del Templo. ¿Del Temple o del Templo? Aquel que habría conducido a su perdición en lugar de las meras ambiciones mundanas y calumnias de un monarca francés. Otros, por el contrario, creerán hallarse ante una vulgar falsificación, y son estos últimos, sin duda, los más cercanos a la realidad, según esta Sociedad de Estudios Templarios, ya que a todas luces los conceptos doctrinales expuestos son más propios de un sincretismo masónico decimonónico trufado de catarismo y paganismo que del esoterismo tradicional cristiano perviviente en el seno del catolicismo medieval y renacentista. Recuerden que una vez que la orden es disuelta y su último maestre, Jacques de Molay, ajusticiado o asesinado en la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame, como ya dije, en 1314, la orden no tenía por qué ser ya más católica,
ni seguir las doctrinas o los preceptos católicos romanos. Por ahí vayan tomando nota. Los famosos estatutos de Roncellinus no pasan de ser una evidente impostura encargada al obispo protestante y masón Münther por la estricta observancia templaria, un rito masónico templarista fundado en Alemania en 1751 por el barón Karl Gottfried von Hahn. En los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente en Francia y Alemania, diversas logias y masones adscritos al sistema escocés comenzaron a crear ritos templarios y órdenes neotemplarias a partir de supuestas fuentes legítimas, es decir, de documentos pseudohistóricos que pretendían legitimizar o legitimar la vinculación entre la Orden del Templo y la masonería especulativa, a través de la francmasonería operativa medieval y de filiaciones de hermandades laicas como los Fidei de Amore. Aparecen así burdas falsificaciones como el Nuevo Evangelio, denominado Leviticón, obra de un podólogo y antiguo seminarista francés de nombre Bernard Raymond Fabre Palaprat, fundador de una pseudo-orden neotemplaria en 1804 y de una neonóstica iglesia joánica de los cristianos primitivos en 1812, quien pretendía que la Orden del Templo había sido fundada por el propio Jesucristo, o el supuesto documento de la sucesión del maestrazgo templario llamado Carta de Transmisión del Armenios, un pretendido manuscrito medieval que habría escrito en 1324 un caballero llamado Johannes Marcus Larmenius, o sea, Juan Marcos el Armenio, presunto sucesor del último maestre templario Jacques de Molay, que hace sobrevivir la orden ocultamente hasta el inicio de las logias masónicas en 1717, y que no es más que una falsificación elaborada por Jacques-Philippe Ledru, médico francés y neotemplario, maestre vicario del Temple de Messines. Este nombre realmente nunca lo había escuchado. En todos los años que llevo estudiando sobre la Orden del Templo no había oído hablar ni había leído ese nombre. Dentro de este repertorio de falsificaciones masónicas legitimistas, aunque algo mejor elaborada que las dos anteriormente citadas, al tratarse de Münther, de un erudito conocedor de la disciplina paleográfica, tenemos el libro de Bautismo de Fuego, que en este monográfico publicamos. Se trata, como decimos, de unos estatutos presuntamente redactados a finales del siglo XIII por un tal Roncellinus, nombre asociado a Roncelín de Foix, personaje histórico real, pero un tanto evanescente, cuyo único dato documentado sería que, según el historiador y exsecretario general de Temple España, Justo Antonio Navarro Martínez, le menciona como maestre de la comandancia, término más ajustado a encomienda, de Tortosa, en Siria, el 17 de junio de 1242, en la que se le cita como parte presente en una concordia arbitral entre el Temple y el Hospital, o sea, entre la Orden del Templo y la Orden de los Caballeros Hospitalarios. Aunque el libro de Artefeuille, Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence, tomo 3, páginas 250, no sé cómo se pronuncia ese, porque no, evidentemente no estudio francés, salvo algunas cuestiones básicas. Dice que fue recibido en la orden en 1267 por el caballero Jean de Pellissier, y añade Navarro que también se le supone desaparecido en 1280 a 1290 en la casa del Temple de Santa Eulalia de Cernon, es decir, sobrepasado los 75 años de edad,
si es que fue cierto que nació hacia 1205 en otro nombre raro en francés. Como ya les dije, no hablo francés salvo algunas cuestiones básicas. En la descripción les voy a dejar el enlace a este artículo para que ustedes puedan leerlo, observar mejor allí todas estas frases y nombres en francés y puedan tener una visión, un conocimiento más certero de lo que estoy comentándoles, o sea, lo que estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy. Dice, nosotros como estudiosos e investigadores multidisciplinarios o multidisciplinares, dice aquí, nos hemos limitado a traducir y publicar en español una copia en francés de los estatutos de Roncelinus procedentes de la biblioteca particular del conde holandés, otro nombre raro más, así como a exponer los apuntes históricos y las consideraciones doctrinales del autor encargado de dicha traducción, el doctor Carlos Raising, matemático, esoterista y masón de alto grado, cuyas propuestas obedecen exclusivamente a su visión particular sobre el asunto y no representan pronunciamiento oficial alguno del Comité de Redacción de Boletín Temple España, Boletín Temple ni de Temple España, dado que la investigación sigue abierta y es fundamental más que ninguna otra cosa el análisis paleográfico del documento original en latín. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Cuando se hace alusión o referencia a un masón de alto grado, puede tratarse de un masón de grado 30, 32, 33, pero hay que hacer una salvedad aquí, una aclaración. Recuerde que el rito de York está compuesto, si mal no recuerdo, por 14 grados y el rito escocés por 33. Sin embargo, hay quienes aluden u objetan que la masonería posee 66 grados, es decir, que va más allá del grado 33S que todos conocemos como el grado máximo dentro de la masonería. Obviamente esto es especulación, no ha sido transmitido o publicado por ninguna fuente oficial. Como se ha señalado, esta es la primera vez que se publican los estatutos secretos de Roncelinus en Internet, lo que supone ya en sí mismo un hito divulgativo en torno al tema templario, por lo que dejamos abierta la publicación en próximos números de Boletín Temple de las oportunas refutaciones doctrinales al corpus de dicho documento y a los comentarios. Firma este preámbulo, esta introducción, Fernando Arroyo Durán. Dice, los estatutos secretos de la Orden del Templo por el Dr. Carlos Raising. Número 1. Maestre Roncelín de Fos. Recopilación prolija de datos en torno a la figura de Roncelín de Fos, quien habría de ser supuesto maestre secreto de la Orden del Templo. Particular agradecimiento se le debe al autor francés Jean-Luc Alias, editor de la revista Templarium, de donde se toma buena parte de las referencias históricas. Número 2. Los estatutos secretos de Roncelinus. Traducción de la copia en francés de los estatutos procedentes de la biblioteca del conde Menno van Limburg-Stirum, caballero templario del más alto grado de la afiliación alemana de Bonhomme, o sea, de la estricta observancia templaria. En torno al esoterismo templario, que es el número 3, artículo en el que se ahonda en varios de los aspectos más relevantes y a la par desconocidos del esoterismo templario, permitiéndonos una aproximación al conocimiento de la filiación templaria laica de los Fidei de Amore, Fedeli de Amore, Fidei de Amore y de su principal figura Dante Alighieri. Se realiza también un análisis de la documentada obra del Dr. Hans Prus, otro nombre raro,
relacionada directamente con los estatutos secretos o libros del bautismo de fuego y de otras cuestiones relacionadas con el esoterismo templario. Número 1. Maestre Roncelín de Foix. Con alta probabilidad, el maestre Roncelín de Foix nació alrededor de 1205 en Marsella, Provenza, donde residía su padre Roger de Foix. Era vástago de una poderosa familia, la de los señores de Foix, con fama de belicosos, rebeldes y renuentes a todo vasallaje, amos del pequeño puerto de Foix-sur-Mer. A la muerte de su tío Bertrand, su padre se instaló en Hyères, donde aquel vivía solo. La familia prestaba particular atención al temple, que poseía encomiendas en Provenza. Su pariente Hughes de Foix había sido maestre precisamente allí. Estamos hablando ya aquí de otro Hughes o Hugo de Foix, que no debemos confundir con el primer maestre del templo en Tierras Santas, Hughes de Payens. Aunque sobre este particular versan algunos escritos, algunas publicaciones, que le atribuyen a un tal Hugo de Pinos o Hugo de Bagá el maestrazgo de la Orden del Templo en la península ibérica. En fin, estamos hablando de publicaciones en internet que hace cualquier persona, que cualquiera sube allí y se aboga el derecho de decir que tiene la verdad o que sus publicaciones o documentos tienen una fuente fiable, o sea que está demostrado que son legítimos, que es la verdad. Eran los Foix propietarios de tierras al este de la embocadura del Ródano, la mitad oriental de la diócesis de Toulon, y obtenían grandes utilidades de la comercialización de la sal. Roncelín era el hijo menor y, de acuerdo a las costumbres de la época, estaba destinado al clero. Joven, ingresa a la orden del templo. Muchos fueron sus viajes y pronto alcanza altas dignidades, o sea, altos cargos dentro de la organización. Así es que lo encontramos mencionado como maestre de la casa de Tortosa en Siria, donde el 17 de junio de 1242 se halla presente en un arbitraje entre la Orden del Templo y la Orden del Hospital. Una tragedia espantosa había ocurrido en la adolescencia de Roncelín que lo marcaría profundamente para toda la vida. En Béziers, no lejos de Foix, 100.000 cátaros fueron masacrados el 22 de julio de 1209 por el ejército de Simón de Montfort. La orden de este es conocida: matarlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. El joven vizconde Roncelín contaba a la sazón unos 15 años y comenzó a detestar la intolerancia de la Iglesia Católica Romana por esta carnicería. Esto lo motiva para ayudar a los cátaros en carácter de vasallo del rey de Aragón en la batalla de Muret de 1213. Sin duda, este espíritu belicoso y antieclesiástico era el signo de su familia, que no se sometía a nadie y que, cuando no había enemigo a la vista, luchaban entre ellos. Roncelín nació y vivió en medio de los templarios, pero, a su vez, paralelamente a su labor en la estructura visible de la orden, participó en el trabajo de la orden secreta, el Secretum Templi. Nos ilustran al respecto los interrogatorios a los caballeros durante el infame proceso, interrogatorios llevados a cabo por gente hábil y astuta, interesada en descubrir qué ideas circulaban en el temple, pues la cuestión residía en saber si los caballeros habían adoptado el gnosticismo, el maniqueísmo o el catarismo, y en tal caso el grado de su adhesión a doctrinas dualistas sostenedoras de la existencia de dos divinidades, el bien y el mal. Incluso preocupaba la cuestión de si se habían convertido al Islam, pero
Por sobre todo, y lo primero en importancia era establecer si los templarios consideraban a Jesús como un falso profeta, como un delincuente común crucificado por sus delitos. Si esto era así, los templarios estaban crucificando a Jesucristo por segunda vez, como declaró absurdamente el rey Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso. Los inquisidores conocían muy bien este enigma. 100 años antes, algunos cátaros conocidos como los perfectos ya sabían de esta versión de Jesucristo. Todo esto era conocido por los altos dignatarios de la Iglesia y guardado celosamente en los archivos vaticanos. Quienes quisieron difundirla, cátaros y judíos entre otros, fueron perseguidos y muchas veces exterminados y sus documentos destruidos. Pero antes de su destrucción, los cátaros informaron al Temple, el que debió padecer a su turno tortura y muerte. Durante los interrogatorios en el proceso de los templarios, algunos prisioneros evidenciaron que poseían conocimiento al respecto. El problema es, sin duda, detectar sus fuentes de información, ya proviniera de manuscritos hallados en Tierra Santa o fuera comunicación de sabios iniciados árabes o cabalistas judíos, o bien que proviniera de los perfectos o perfecti cátaros. El hecho reside en que el Jesús histórico difería considerablemente de la leyenda que la Iglesia Católica impone a sus fieles. Lo más probable es que tales secretos fueran perfectamente conocidos por los maestros del Secretum Templi. En los más altos niveles de la orden, que tal organización oculta existía, no cabe la menor duda. Existen testimonios de antaño al respecto. En Inglaterra, durante el proceso de la orden, los caballeros William Stephen de no sé qué rayo y John Stock declararon paladinamente lo siguiente: en el Temple hay dos clases de recepción. La primera supone el ingreso a la orden y transcurre sin nada especial en las ceremonias. La segunda tiene lugar años más tarde, a veces muchos, y está reservada a unos pocos y es muy secreta. Todo esto era y sigue siendo rigurosamente exacto. Uno de los dignatarios de la orden, Geoffrey, de su apellido raro allí, que no lo voy a pronunciar porque no hablo francés, preceptor de Aquitania y Poitou, declaró en el proceso: muchos suponen sin saber que las ceremonias secretas son algo malo y contrario a Dios, introducido por el maestre Roncelín de Foix. Él hizo modificaciones en los estatutos de la orden, aclarando acto seguido que todo cuanto se hacía era bueno, noble y reservado a las almas puras, lo que también es absolutamente exacto. En la orden primitiva, sin embargo, el maestre general no podía acceder a los niveles y grados más altos, pues él debía ser ante todo un guerrero y no un esoterista. Vemos, por tanto, que el Temple no era ni es lo que suponen muchos confundidos que se dicen templarios y que reducen su vida espiritual a misa y comunión todos los domingos. Precisamente fue al parecer Roncelín de Foix quien introdujo la denegación de Jesús como profeta y Mesías. Mucho sabía él de la verdadera historia de los orígenes del cristianismo. Su tesis era la negación de la divinidad de Jesús y un retorno al Dios único común a los cristianos, judíos y musulmanes. Así surge dentro del Temple una estructura o jerarquía oculta cuyos miembros no eran conocidos por la mayoría de los hermanos. Hay quienes sostienen que de allí surgió el uso de rechazar la cruz. Quienes se negaban a hacerlo eran enviados a luchar y morir en Tierra Santa. Los que acataban permanecían en Europa a fin de ser gradualmente introducidos en los conocimientos esotéricos. El objetivo último era el ideal sinárquico de conquistar el mundo entero para el nuevo ideal. Al saberse esto por infidencia de algún caballero,
constituyó un nuevo y poderoso motivo para que Felipe IV y su aliado Clemente V quisieran destruir la orden del templo. Pero había otros rencores y otras causas, entre ellos la cuantiosa deuda del rey con el tesoro de la orden. Y así naufragó el proyecto que hubiera conocido a una Europa unida y una religión común para todos. Pasemos a la época en que Roselín de Fos se desempeñó como maestre de la Orden de Provenza de 1248 a 1250. O sea, a la Orden del Templo en Provenza. Durante este periodo, él debió manejar muchos asuntos, especialmente cuando fue enviado a España por Guillaume o Guillermo de Sonnac, en reemplazo de Fray Pelage, vamos a suponer que se pronuncia así, enviado a Damieta, Egipto. Se afirma que en Mallorca Roncelín asistió a la ruptura de la Provenza con la corona de Aragón y que se hizo aliado o aliada con el tal Sonnac. Creo que tengo entendido, si mal no recuerdo, fue uno de los maestres del temple. De 1252 a 1256, como maestre de Inglaterra, debió resolver diferentes litigios en ese país. De retorno en Francia y de nuevo maestre de las casas, supongo que de la orden en la Provenza, de 1260 a 1278, llevó a cabo su tarea con eficacia, acordando derechos en diversas comunas de Occitania, recibiendo muchos legados para la orden y atrayendo a esta a muchos nuevos hermanos o caballeros. En 1272 logra persuadir u obligar al obispo de Aviñón, donde el maestre Roncelín residía habitualmente entonces, a construir la capilla de la Casa del Temple en la ciudad. Muchos manuscritos citan su presencia para esa época en multitud de lugares, en Inglaterra, España, Tierra Santa y en las ciudades siguientes: Le Port Saint-Marie, que pienso que es el puerto de Saint-Marie de la Mer, en el sur de Francia, o sea, en una zona que si mal no recuerdo se le llama el Languedoc, entre muchos otros lugares que no voy a mencionar porque muchos están en francés. Esos múltiples viajes nos hablan de la importancia y rasgo que había alcanzado el maestre Roncelín dentro de la Orden del Templo. Es interesante señalar que existe un manuscrito sobre la genealogía de los señores de Fos, en el que se menciona que Roncelín de Fos desposó a otro nombre raro en francés. Esto fue sin duda una contravención a las reglas del templo. De ese matrimonio nacieron 4 hijos, más nombres raros. Quiero aclararles, llegados a este punto, que los videos, los audios que grabamos no los premeditamos, no escribimos, no elaboramos un guión para luego leerlo, irnos guiando por allí. Sencillamente compartimos estos trabajos con ustedes. Algunas cuestiones son a modo de charla, según nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros preceptos, basados en nuestros estudios, investigaciones, comparación o contraste de fuentes y demás. Y otras son documentos, artículos que leemos para ustedes, que compartimos a través del canal, por si no han tenido acceso a estos documentos, no han encontrado nunca en las redes estos escritos. Y por supuesto en los comentarios, en la descripción le dejamos el enlace o los enlaces a estos manuscritos para que ustedes ahonden, profundicen más en ellos. Vamos a concluir este primer audio. Evidentemente este texto es bastante extenso, así que lo vamos a dividir en varias partes, tal vez 2, quizás 3. Y luego continuaremos con la lectura y el análisis del texto. Para concluir,
Vamos a leer este párrafo que dice: en 1278 hallamos a Roncelín en la casa de Santa Eulalia, de no sé qué, muy probablemente en esta comandancia del Arsac, país de su antepasado Arnaud no sé qué. El maestre Roncelín falleció cuando contaba alrededor de 80 años de edad y se llevó con él secretos no desvelados. Hasta aquí este primer audio. Y espero que en los comentarios ustedes emitan su criterio, su opinión al respecto sobre lo que han escuchado aquí. Pueden sentirse libres de expresar su opinión, de dejarme en los comentarios lo que ustedes entiendan o crean sobre esto. Y bueno, en la medida que me sea posible le daré respuesta a todos los comentarios. Como siempre les digo, si lo desean pueden suscribirse al canal, pueden compartir estos contenidos que compartimos con ustedes. Vuelvo y les repito, de una manera muy humilde, muy sencilla, a modo de charla con ustedes, sin muchos adornos, en definitiva, sin mucha pamplina, sin tanto bombo y platillo. Sencillamente compartimos temas compartimos con ustedes el tema y por supuesto el objetivo es generar debate, ¿no? Que haya un conocimiento sobre todo, ¿no? Relacionado con la orden del templo, con la orden de los caballeros templarios y las organizaciones modernas que se inspiran en el legado y las tradiciones de estos caballeros devotos. Algunos los llamaron monjes guerreros, bueno, cada quien lo llama como estime conveniente. Y en otro orden también les decimos siempre que si lo desean pueden hacernos una modesta contribución escribiéndonos, o sea, enviándonos un mensaje a través de nuestra dirección de correo electrónico templecuba@gmail.com, además de la dirección que pueden de correo que pueden encontrar aquí en el canal, que es mi dirección de correo personal también. Ambas cuentas de correo las administro, las gestiono yo. O sea, la gestionamos nosotros, la SOET en la República de Cuba, en esta isla caribeña, o sea, esta isla del Mar Caribe, ¿no? Y bueno, un fuerte abrazo y fraternal. Les deseamos mucha salud, éxito, prosperidad y demás. Y en un próximo trabajo, en un próximo audio, en un próximo video, continuamos con la lectura de este documento, de esta publicación de la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales Temple España.